Bueno, vamos a empezar ya la última intervención. De la mañana. En primer lugar, me gustaría agradecer a Inmaculada el haberme invitado a participar en este seminario. Mi intervención tiene como propósito explorar uno de los momentos clave en la formación y en el desarrollo de la colección de pintura española de la National Gallery de Londres. De manera más concreta, me propongo analizar la adquisición de obras pertenecientes a esta escuela durante el periodo comprendido entre 1874 y 1894, atendiendo a los factores que contribuyeron a ella o que, por el contrario, la dificultaron. Voy a tratar, por tanto, de la dispersión de una serie de objetos de arte españoles que se encontraban ya fuera de España, estudiando la suerte que corrieron estas pinturas y cómo fueron recibidas en Inglaterra. ¿A qué se debe la elección de estos límites cronológicos? En las 2 décadas que corresponden a la etapa en la que Frederick William Barton era director de la National Gallery, con Charles Locke Islay como keeper o conservador jefe, el museo recibió una parte sustancial de su colección de pintura española. Pero estos fueron también los años en los que el director disfrutó de un poder casi ilimitado para aumentar la colección y para imponer sus propios criterios de organización. Para estudiar este periodo me he servido esencialmente del material que se conserva en el archivo de la National Gallery, de la correspondencia privada o de parte de la correspondencia privada de Barton, que está en la Biblioteca Británica, y de las guías y la prensa de la época. Como es bien sabido, durante e inmediatamente después de la Guerra de la Independencia, el mercado del arte británico se vio inundado por la llegada de numerosas obras españolas. Muchas de ellas fueron adquiridas por coleccionistas particulares y ocasionalmente expuestas en instituciones como la British Institution o la Royal Academy. Esta disponibilidad explica en gran parte la manera en la que se incorporaron a la colección de la National Gallery. Se diría que si bien en muchos casos, como por ejemplo en las pinturas de Carlo Crivelli, la National Gallery pudo ser calificada como vanguardista en los criterios que utilizó para coleccionar, marcando la pauta para otros coleccionistas privados o para otras instituciones públicas, no ocurre lo mismo con el interés por la pintura española, y en este sentido la galería siguió más que anticipó las tendencias del gusto de la época. Las minutas del patronato de la National Gallery durante la segunda mitad del siglo XIX recogen numerosas ofertas de pintura española por parte de coleccionistas particulares. En su mayoría dichas ofertas aparecen marcadas como rechazadas sin más explicaciones. Existe, sin embargo, un caso en el que el patronato parece haber considerado necesario presentar un argumento más elaborado para explicar su decisión. En la sesión del 5 de abril de 1841, uno de los miembros del patronato, Lord Lansdowne, hizo saber a este comité que el príncipe Alberto había sugerido que la National Gallery podría estar interesada en la venta de la colección Madrazo, de la cual se hablaba en Madrid en estos años. El patronato rechazó esta posibilidad y resolvió pedir a Lansdowne que explicara al príncipe, y cito textualmente, las dificultades que encontrarían para negociar con las partes implicadas en este asunto. Posiblemente esas dificultades serían el que José de Madrazo quería vender la colección sin dividirla. Aquí vemos una foto del príncipe Alberto en esos años y no está claro cuáles pudieron ser sus relaciones, las relaciones del príncipe Alberto con el círculo de los Madrazo o con el mercado artístico, ¿no? Ya que su gusto personal parece inclinarse más hacia los primitivos flamencos e italianos, y de hecho las obras que la reina Victoria donó en su nombre a la National Gallery pertenecen fundamentalmente a estas escuelas. La única noticia que tengo de cierto interés por la pintura española es su entusiasmo cuando vio la foto del Cristo atado a la columna de Velázquez, que había comprado Saville Lumley en España en 1859. En la carta que Saville Lumley escribió a la National Gallery explicando la procedencia de la obra de Velázquez, afirmó que él estaba en Madrid en 1858 y que había coincidido con Sir Charles Locke Islay, el anterior director de la National Gallery, que había viajado a España con el deseo expreso de aumentar la representación de la escuela española en la National Gallery. En cualquier caso, lo que es significativo es que el príncipe Alberto contemplara la venta de la colección Madrazo como una oportunidad para potenciar áreas en las que percibía la colección nacional como deficiente, mientras que la National Gallery consideró que el esfuerzo que tenía que poner en estas negociaciones no compensaba la supuesta ganancia. En esta pintura de James Tissot, de 1874, que se encuentra actualmente en Milwaukee, podemos ver una imagen del pórtico principal de la National Gallery en el año en el que Barton fue nombrado director, con St. Martin in the Fields al fondo. Como se observa en el plano del museo, que fue publicado en la guía de 1878, la pintura española, que estaba en la sala 18, no se le había adjudicado un espacio único, sino que compartía este espacio con pinturas alemanas y venecianas. Podéis ver en el número 18 dice Spanish, etc.
Y gracias a este diagrama es posible reconstruir el aspecto que tenía la Sala de Pintura Española en 1878, al principio de la época de Barton como director. Entonces he hecho una reconstrucción un poco casera del aspecto que podrían tener estos muros, siguiendo los números del diagrama. Así que podemos ver cómo en la parte superior estaba la Lamentación de Rivera, estaba también el San Francisco de Zurbarán, la tela real de Velázquez, el retrato de Felipe IV de Velázquez. Y lo que es curioso es que, como hemos visto que llamaban a esta sala la Sala de Pintura Española, etc., había un retrato, lo que en la época era considerado el retrato de médico, atribuido a Holbein, por alguna razón. La atribución, como podéis ver, ha sido cambiada. También se encontraba esa pintura de Nicolas Neufchâtel, que en la época se consideraba una pintura de Antonio Moro, y la habían emparejado con esa obra de Murillo en el muro sur. Así que la organización era más bien una desorganización. Lo mismo ocurre en el muro este con la pintura de Veronese, la Trinidad de Murillo y el San Juan Bautista Niño. Así que no parece que existiera un criterio claro en la manera de exponer estas obras. En el muro norte, en realidad la única pintura española era el Jacob con el rebaño de Labán de Rivera, puesto que las otras dos en la época estaban atribuidas a Velázquez, pero posteriormente han sido asignadas a la escuela italiana. Así que ni siquiera todo lo que estaba en la sala española era realmente español. Frederick Barton, a quien vemos a la izquierda, pintor de profesión de origen irlandés, sucedió como tercer director de la National Gallery a su amigo Sir William Vauxhall, convirtiéndose así en el último dotado de autoridad absoluta sobre los miembros del patronato en lo que se refiere a la compra de obras. Por ello, y aunque no existe mucha información sobre sus gustos o sus intereses personales, es posible juzgarle como director en función de las adquisiciones que realizó. Entre ellas incluyen, por ejemplo, la Virgen de las Rocas de Leonardo, el Venus y Marte de Botticelli, la Natividad de Piero de la Francesca, la Madonna Ansidei de Rafael o los embajadores de Holbein. A pesar de lo que se pueda deducir de esta lista, en cartas a su amigo Sir Austin Henry Layard, que fue embajador en Madrid, como sabéis, en la década de 1870, Barton se refería a sí mismo como el último hombre que sugeriría hacer algo popular tan solo por ser popular. Una de las circunstancias que condicionaron la política de adquisiciones en estos años fue la ampliación, la construcción de nuevas salas en las décadas, que se inauguraron en las décadas de 1870 y 1880. Podemos ver a la izquierda una viñeta que procede de un diario, del diario de Richard Doyle, hermano del que después sería director de la National Gallery de Irlanda, que muestra una vista de la sala española en 1840. Entonces se puede ver que los muros estaban completamente cubiertos de pinturas. No se ve muy bien en la imagen, pero está el San Juan Bautista de Murillo, está a la derecha. Y, por tanto, el espacio era un problema, y esa desorganización que hemos visto antes, posiblemente la Santa Elena de Veronese y las otras dos pinturas alemanas fueron trasladadas a la Escuela Española porque no tenían realmente espacio para ellas. La situación cambia en la década de 1870 y, por tanto, también se plantea en este momento una reorganización más coherente de la colección. Si la anterior disposición de las pinturas en el edificio original de Wilkins se había caracterizado por un precario equilibrio entre el orden y la confusión, en palabras de Charles Whitehead, que ha estudiado dicha ampliación, la apertura de nuevas salas permitió una nueva ordenación cronológica y geográfica. Como indica Whitehead, esta coincidió, y cito, con el desarrollo de un nuevo enfoque de la historia del arte y de nuevos modos de entender la ordenación de la galería como un medio de estructurar narrativas históricas, como un medio capaz, en otras palabras, de articular el discurso sobre el arte y la historia del arte. Dadas las circunstancias, el notable incremento de pinturas españolas en estas dos décadas resulta más fácil de explicar. Había más espacio, compraron más pinturas. En 1874, solo 10 de las 640 obras expuestas en la National Gallery eran españolas. Incluían dos que hemos visto, la Adoración de los Magos y lo que entonces se conocía como el Orlando Muerto, la Adoración de los Pastores y el Orlando Muerto, que han sido posteriormente clasificadas como italianas. Las razones de esta carencia o de esta escasez de obras españolas pueden estar en el propio origen de la colección de la National Gallery, que, como sabéis, se origina en la colección privada de John Julius Angerstein, en la cual no existían pinturas españolas, que no contaba con ninguna obra de esta escuela, y en las décadas siguientes esa falta apenas fue subsanada. La razón para ello es que en la primera mitad del siglo XIX los criterios según los cuales se adquieren obras y se exponen obras en la National Gallery son más bien los criterios de un coleccionista privado, un coleccionista particular. Y como indicaba el Art Journal en 1853, al informar sobre la venta de la colección Orleans, los temas tratados por los pintores españoles no estaban calculados para agradar la vista del inglés.
El modo de colocar y de distribuir esas pinturas en la galería replicaba igualmente los principios imperantes en las colecciones privadas. Entonces se asumía que la persona que contemplaba esas obras estaba suficientemente educada como para establecer las relaciones entre los cuadros y entre los pintores. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo se va a acentuar la función didáctica del museo, sobre todo como consecuencia de las Reform Bills en 1832 y 1867, por las cuales sucesivos gobiernos liberales van a utilizar instituciones como la National Gallery para educar a la población. Por ello, lo que van a intentar hacer es establecer una ordenación por escuelas y una ordenación cronológica que permitiera a esa audiencia establecer conexiones sin tener un conocimiento previo de la historia del arte. Podemos ver, por ejemplo, esa diversidad o esa apertura de la National Gallery de la colección a toda la población es, sin embargo, siempre relativa. Y en esta imagen de la galería en 1886 de Giuseppe Gabrieli se puede ver cómo la audiencia media o el visitante medio continuaba siendo un visitante burgués de clase media. La gente que está representada en esta pintura no parece recién salida de la fábrica. El mismo cambio de principios influyó en la política de adquisiciones. Durante la primera mitad del siglo, cuando se seguían los criterios del coleccionismo privado, las obras se compraban por su valor estético, por su valor histórico, por las asociaciones históricas, por la calidad que tenían individualmente. Sin embargo, en esta época se comienzan a comprar como ejemplos representativos de una escuela o de un periodo determinado. Y eso es lo que va a hacer Barton. En sus cartas, muchas veces, cuando viaja a Italia, está viendo pinturas, se refiere a ellas y dice, bueno, esta pintura sería fantástica para una colección particular, a mí personalmente me gusta, pero no creo que tenga un lugar en la National Gallery por esa razón, porque no ejemplifica la obra de ese pintor o ese periodo histórico. Se plantearía en este momento, por tanto, remediar las carencias de la National Gallery con el fin de ofrecer al público una selección representativa de la historia del arte occidental desde el Renacimiento. Pero si los problemas de espacio habían encontrado una solución con la ampliación de las galerías, no ocurre lo mismo con los problemas económicos. En el año 1889 se reduce la asignación anual a la National Gallery de 10.000 a 5.000 libras, la mitad. Pero por suerte para Barton, esta es una época de crisis para la aristocracia británica. Es un periodo de dificultades financieras causadas por la combinación de la crisis agraria con la introducción de reformas fiscales que les perjudican y que les obligan a vender gran parte de su patrimonio. Y ello incluye numerosas obras de arte que hasta entonces se habían encontrado en sus casas de campo. Una de las colecciones afectadas fue la del duque de Hamilton, cuyo palacio en Escocia vemos en la parte superior, la galería de pinturas en la parte inferior, en cuya venta en 1882 la National Gallery compró las dos primeras pinturas españolas de la época de Barton como director. Debido al limitado presupuesto para comprar obras en esta venta, Barton realizó una visita preliminar, eligió unas cuantas pinturas y finalmente se decidió por 12 de ellas, 9 de las cuales eran italianas, una era holandesa y 2 eran españolas. Son el retrato de Felipe IV, que vemos a la izquierda, y el San Jerónimo del Greco. Digo que 2 eran españolas, pero en la época no se consideraban las 2 como españolas. El Greco fue en realidad comprado como veneciana y estaba atribuido a Tiziano, por alguna razón. En la correspondencia relacionada con dicha venta, Barton insiste en que durante esa visita y su selección siempre había tenido en mente esa necesidad de subsanar las carencias de la National Gallery. La compra del retrato de Felipe IV se justifica y aparece elogiada en la prensa como una espléndida adición a la National Gallery. Con anterioridad, la obra de Velázquez, como sabéis, había pertenecido a William Beckford, a quien vemos retratado a la izquierda, otro de los grandes coleccionistas británicos de los primeros años del siglo XIX, y de acuerdo con la descripción del Palacio de Hamilton, que aparece publicada en el Times de 1882, el Felipe IV se encontraba originalmente en el comedor de Estado, que parece ser que estaba decorado con retratos de cuerpo entero de jefes de Estado o de monarcas. Esto es una reconstrucción hipotética de lo que podría ser el aspecto de ese comedor, en el cual vemos la obra de Velázquez, pero también el retrato de Napoleón realizado por Jacques-Louis David, y había también un retrato ecuestre de Carlos I, un retrato de su mujer, de Henrietta María, que eran copias o obras de taller de Van Dyck, y el retrato de la duquesa de Richmond de Van Dyck también.
Y aquí lo que podemos ver es que en la prensa de la época, uno de los comentarios que aparece con frecuencia se refiere a la amenaza de los coleccionistas norteamericanos. Se dice, si estas obras no son adquiridas por instituciones como la National Gallery, van a acabar en Estados Unidos porque nadie más tiene dinero para comprarlas. Y eso fue lo que efectivamente ocurrió con el retrato de Napoleón, que está en Washington, o con la duquesa de Richmond, que está en North Carolina. En cuanto a la obra del Greco, si bien en la actualidad está considerada como una versión de menor vigor que las de las colecciones Lehmann o Frick, tenía una procedencia muy prestigiosa. Venía de la colección del duque de Northwick, a quien vemos a la izquierda, y lo curioso es que ya había sido ofrecida a la venta en la venta de su colección en 1859 y que Eastlake había asistido a la venta, había visto las pinturas y había decidido no comprarla. Por lo tanto, podemos ver cómo cuando Barton es director en 1882, los criterios parecen haber cambiado. Se ve una carencia en esa parte de la colección y se decide de alguna manera subsanarla. Una vez la pintura española había conseguido una sala propia, llega el momento de organizarla de una forma más o menos coherente. La ordenación que hemos visto en la guía de 1878 puede ser descrita como poco como confusa, aunque ese adjetivo es aplicado en estos años a la ordenación en general de toda la galería. Esta falta de criterios contrasta con los principios de organización elaborados por teóricos como John Ruskin, según el cual era de la mayor importancia mantener las obras de cada maestro juntas para poder comprender su carácter y permanecer bajo su influencia el tiempo suficiente como para entender el modo y tipo de pensamiento del artista. Y estoy citando sus palabras. ¿Cómo se aplican estos principios a la sala española? En estas 2 décadas parece reforzarse la representación de Velázquez y de todo lo velazqueño, tal vez intentando crear el tipo de experiencia de la obra del pintor individual al que se refiere Ruskin. Así, en 1883, coincidiendo con la publicación de la obra de Curtis sobre Velázquez y Murillo, John Saville Lumley, a quien nos hemos referido antes en relación con el príncipe Alberto, donó el Cristo atado a la columna de Velázquez, lo que sirvió como pretexto al Times para llamar una vez más la atención de sus lectores sobre el estado de la escuela española. Y cito lo que publicó el Times en esta época. A pesar de los encomiables e insistentes esfuerzos de la actual dirección de la National Gallery para asegurar una adecuada representación de todas las grandes escuelas de pintura, existen todavía algunos aspectos en los que la colección es consciente de sus deficiencias. Ninguna escuela presenta ejemplares tan escasos como la española, aunque debemos añadir que las obras que actualmente posee de su mayor maestro, Velázquez, son de una excelencia excepcional en lo que a su calidad se refiere y del mayor valor para ilustrar la secuencia de las diversas y bien distintas etapas de su producción. Así que parecen que en cierto modo están haciéndose eco de las palabras de Ruskin. En la actualidad resulta difícil comprender cómo la National Gallery pudo considerar que tenía una representación adecuada de la carrera completa de Velázquez, teniendo en cuenta que lo que consideraban una obra temprana de Velázquez era en realidad ha sido después clasificado como italiano y que la otra obra que existía, el Soldado Muerto, ni siquiera es de su mano. Al igual que en muchas de las colecciones particulares británicas, la obra de Murillo estaba mejor representada, aunque sus pinturas resultaban cada vez más difíciles de conseguir. En 1888, el mismo Saville Lumley regaló al museo lo que se creía un boceto para el nacimiento de la Virgen de Murillo, que había comprado en Viena en 1854. Y esto es significativo porque la mayoría de las pinturas españolas que se compran en esta época no se compran en España. La National Gallery las compra o bien en Londres o bien en otras capitales europeas. Esta pintura procedía de la colección de la duquesa de Berry, que posiblemente la vendió después de huir de París a Londres en 1830, y con posterioridad Neil Maclaren ha considerado que es una copia realizada hacia 1810, cuando Soult llevó el original a París. Otra pintura asociada a Murillo, cuya autoría, sin embargo, ha sido también discutida, es El joven bebiendo, que en la actualidad está clasificado en la colección como estilo de Murillo, primera mitad del siglo XVIII, que también procede, fue legada por John Staniforth Becket en 1889. El interés en la obra de Velázquez, en torno al cual la sala española parece gravitar, se manifiesta en los mismos años en una exposición de copias de obras de Velázquez en el Prado, o obras atribuidas a Velázquez en estos años, que habían sido realizadas, estas copias, por el pintor británico Charles Maloney, encargadas por John Saville Lumley cuando era embajador en España, como ha estudiado Nigel Glendinning. Y han pasado a formar parte de la colección, están en la National Gallery en el almacén. En 1889, el entonces presidente de la Royal Academy, Frederick Leighton, a quien vemos a la derecha, dedicó al arte español buena parte del discurso dirigido a los estudiantes de dicha institución,
con motivo de su entrega anual de premios. En este discurso no se refiere solo a la pintura, sino también a la escultura y a la arquitectura españolas, e intenta explicar sus particularidades en función de lo que él denomina la historia del carácter nacionales. Sin embargo, lo que es significativo es que mientras está intentando definir la escuela española, lo que hace es compararla con la italiana. El paradigma para él es la pintura del Renacimiento, la pintura sobre todo florentina del siglo XVI, y por tanto, en contraste, afirma que en el arte español somos conscientes, casi siempre, de la expresión de una raza más fogosa, de una raza con instintos más dramáticos y con una fe más sombría. Y vemos el fervor de su temperamento traducido casi literalmente en una calidez y gravedad de tono y en una cierta magnificencia del color que en Italia solo se encuentran entre los primeros venecianos. Y he citado sus palabras porque Leighton establece una conexión entre la pintura española del siglo XVII, que era la que estaba representada en la sala de la National Gallery, y la pintura veneciana. Y es aquí donde tal vez puede existir una relación con los intereses de Barton, porque aquí se puede ver una obra que realizó en 1874 a la izquierda. Justo en el momento de ser nombrado director, se encontraba pintando esta cortesana veneciana, que es un tributo personal a los retratos de Tiziano, y también estaba interesado en la pintura flamenca del XVII. La pintura fue comprada a la viuda del capitán Charteris, que la había adquirido en España, según él, antes de 1862, aunque no dio más detalles sobre la compra. Sin embargo, en 1870, Austin Layard, que era uno de los miembros del patronato, uno de los trustees, había escrito al anterior director, a Sir William Vauxhall, sobre esta pintura, cuando pertenecía a Charteris, afirmando que la National Gallery debería comprarla. Y describiendo a Valdés Leal como un pintor muy interesante, así que ya no se trata solo de Velázquez y Murillo, sino que parece que su interés se va ampliando hacia otros pintores españoles. La respuesta de Vauxhall no se conserva, pero la pintura no se incorporó a la galería hasta 20 años más tarde. La correspondencia entre todos estos personajes, William Gregory, Austin Layard, Barton y Vauxhall, es interesante porque de lo que se deduce de todas estas adquisiciones, del modo en que las pinturas entraron, fue que es a través de los miembros del patronato y de sus relaciones profesionales y sociales, los miembros de su círculo, cómo las pinturas españolas entran en la galería. No en ningún momento Barton viaja a España buscando pinturas españolas, a diferencia de lo que hace con las pinturas italianas. Sí que va a Venecia, a Milán, a Florencia, pero no a España. Compra lo que tiene a mano, lo que sus trustees le dicen: conozco a alguien que tiene una pintura española en su colección y creo que podría ser interesante para la galería, o lo que ellos mismos ofrecen como donaciones. Todos estos personajes, como decía, son muy interesantes, pero particularmente Austin Henry Layard, tal vez sea el más interesante de ellos. Le vemos a la izquierda con uno de los libros que coleccionaba, de los manuscritos, y a la derecha en una caricatura de Vanity Fair. Como se sabe, Austin Henry Layard era diplomático, estuvo en España, en Italia, y durante sus años como embajador en España conoció a personajes muy influyentes. Conoció a los Madrazo, también a Juan Facundo Riaño, que era senador por Granada, y que fue nombrado asesor del Victorian Albert, como sabéis, para aconsejarles en cuestiones de arte español. Y lo que me pregunto es si también podría haber estado interesado o implicado en la venta de pintura española en Inglaterra, ya que existen cartas de su mujer, Emilia, creo que era Emilia Gallangos de Riaño, a Layard y a otros personajes ingleses, y era muy anglófila, por lo que se puede ver en las cartas, y además menciona con mucha frecuencia la National Gallery, y luego creo que fue a través de ella como muchos de los objetos de la colección de Riaño entraron en el Museo de Glasgow y en el Victorian Albert. Lo interesante es que Juan Facundo de Riaño sucede en este cargo como asesor en cuestiones de arte español a John Charles Robinson, que sí que está implicado en la adquisición de muchas pinturas españolas en esta época por parte de la National Gallery. Robinson, por ejemplo, esta pintura fue adquirida como obra de Martínez del Mazo. Entonces, en el dossier que existe en la galería sobre este cuadro se conserva correspondencia con Charles Pettigward, que escribe en 3 ocasiones diciendo: no es de Martínez del Mazo, es de Ignacio de León y Escosura, que era un amigo suyo, con quien había visitado la galería, y que al verla allí colgada como obra de Martínez del Mazo había dicho: pero si la pinté yo.
y había dicho que la había pintado como un pastiche de Velázquez con fines de estudio. Él decía que sus intenciones eran completamente honorables e inocentes y que lo que había intentado hacer era estudiar la pintura de Velázquez creando una especie de pastiche, una adaptación, que la había vendido a un marchante británico junto con otras pinturas suyas, como suya, y que había sido este marchante británico, al que no se menciona, quien la había vendido a su propietario, que era Crompton Davis, como obra de Velázquez en principio. Entonces, en esa correspondencia existe una carta de John Charles Robinson diciendo que él certifica que esa atribución es absolutamente correcta a Martínez del Mazo, que es una obra excepcional, original, excelente, y por tanto el papel de Robinson, aunque no se benefició supuestamente de esta adquisición, parece un poco dudoso. El nombre de Robinson, además, aparece asociado a otras adquisiciones también dudosas, como este paisaje, que está clasificado como español del siglo XVII y que él, cuando William Gregory, que era su propietario, lo donó a la galería, lo donó como obra de Velázquez y lo había comprado como obra de Velázquez, y Robinson dijo que era Velázquez. Bueno, en otros casos, sin embargo, su juicio fue más acertado, y así, por ejemplo, William Gregory había comprado también el Cristo en casa de Marta y María de Velázquez por consejo de Robinson y lo donó a la galería en el mismo año. Y Robinson en su propia colección tenía la Expulsión de los mercaderes del templo del Greco, que después donó en 1895 a la National Gallery. Así que en algunos casos acertaba, pero en otros no. Por ello, la obra que podéis ver a la izquierda, creo que la diapositiva es un poco oscura, en la imagen es un poco oscura, la vendió también como obra de Velázquez, pero es escuela española del siglo XIX, hombre y niño comiendo uvas. Estuvo en la colección de Robinson de una temporada, luego se la vendió a George Saltin, y Saltin fue quien la donó a la National Gallery en 1910, con todas sus pinturas. Y a la derecha se pueden ver otras dos obras que estaban en la colección de Robinson, La riña en la feria y El mayordomo, y él publicó dos artículos en el Burlington en 1906 y 1907 explicando que consideraba la riña en la feria como una obra de colaboración de Velázquez y Pacheco, y El mayordomo como una obra temprana de Velázquez, precursora de Los borrachos. Si bien es cierto que la pintura española del siglo XVII, en la National Gallery, la pintura española está identificada básicamente con el siglo XVII, en estos años fueron adquiridas otras dos obras que de una manera un poco accidental subsanaron la carencia de pintura del siglo XVI. A la izquierda podemos ver la Virgen con Niño de Luis de Morales, que fue donada por Gerard de Soet en 1887, y la segunda contribución involuntaria a los planes de Barton fue la compra en 1889 de la Aparición de Cristo a la Virgen de Juan de Flandes, que procedía de la colección de Henry Atwell, en la que estaba clasificada como Hans Memling, y la National Gallery la catalogó como escuela flamenca y permaneció así hasta 1908. Como se ha señalado anteriormente, los problemas de la aristocracia terrateniente tuvieron como consecuencia la puesta a la venta de numerosas obras de gran calidad, y este fue el caso, por ejemplo, de las pinturas de Longford Castle, pertenecientes al quinto conde de Radnor, entre las que se encontraba el almirante Adrián Pulido Pareja, de que estaba atribuido a Velázquez en esa época, y que entró a formar parte de la National Gallery junto a los embajadores de Holbein, y el retrato de caballero de Giovanni Battista Moroni, que estaba entonces atribuido a Tiziano. Cuando el quinto conde accedió al título en 1889, se vio obligado a buscar los medios de hacer frente al pago del impuesto de sucesión. Ofreció las tres pinturas a la National Gallery por 55.000 libras, afirmando que, aunque preferiría que permanecieran en Inglaterra, tenía el interés de gobiernos extranjeros por comprarlas. Después de largas negociaciones, el Tesoro aportó 25.000 libras, a las que se sumaron las 30.000 de tres particulares, Lord Rothschild, Sir Edward Guinness y Charles Coates, y fue esta mezcla de recursos públicos y contribución privada la que hizo posible la compra de la obra y se ha convertido en una constante en la historia de la colección. En la prensa de la época, la obra de Holbein apareció desde un principio como una de las prioridades, seguida por lo que entonces se consideraba una obra de Velázquez y finalmente por el Moroni. Como las negociaciones fueron tan difíciles, hubo gran expectación, y así, bajo el epígrafe Nuestros nuevos tesoros artísticos, el Daily News del 12 de septiembre de 1890 resumía la adquisición de las obras afirmando que ahora se encuentran, como esperamos, disfrutando siglos de digno reposo en los muros de nuestra gran colección nacional.
El Birmingham Daily Post de la misma fecha afirmaba que el Velázquez apenas desmerecía en fuerza al ser comparado con los embajadores, y el Daily Chronicle, 2 días después, consideraba, y cito, que no existe ningún compatriota de gusto cultivado cuyo corazón no haya latido exultante al contemplar estas pinturas expuestas en la National Gallery. Y al parecer el público estuvo de acuerdo porque las cifras de visitantes diarios se duplicaron en las semanas siguientes a la adquisición, cuando las 3 pinturas fueron expuestas. Es también interesante el modo en que las pinturas pertenecientes a 3 escuelas distintas fueron caracterizadas en la prensa, que alababa la exactitud microscópica de Holbein, la fiera agresividad de Velázquez y la suave gracia de Moroni. Para entender el efecto que el retrato de Martínez del Mazo pudo ejercer sobre el público británico, podemos utilizar las críticas o las reseñas de la exposición de Manchester de 1857, en la que otra versión que pertenecía al duque de Bedford fue expuesta. Y con ocasión de esa exposición, el Times afirmaba, voy a citar lo que decían, para que se vea cómo era percibida la pintura española en esta época en Inglaterra, afirmaba: Dios asista al hereje o al nativo que cayera en manos de don Adrián cuando gobernaba Nueva España. Brusco, brutal, de oscuras cejas prominentes, con mazo y sombrero en mano y las velas de sus galeones desplegadas tras él, parece la encarnación misma de la noción inglesa isabelina del español, percibido como sanguinario perseguidor de los protestantes e misericordia opresor de los indios. Ante esta obra se entiende ciertamente la necesidad que el pintor tuvo de representar a quien se encontraba ante él tal como era, gentil o rudo, brutal o benévolo, sin miedo ni favor. Velázquez fue digno de haber pintado a Cromwell. El extremo naturalismo y las referencias a la leyenda negra explican el escaso entusiasmo por la pintura española en una colección organizada en torno a los ideales derivados del humanismo renacentista. Bajo la dirección de Barton, la National Gallery adquirió 12 pinturas de las 70 que actualmente tiene como representación de la escuela española. Podemos ver en ese plano de la National Gallery en 1894, el año en el que concluyó la época de Barton como director, cómo finalmente la escuela española había conseguido su propio espacio, la sala 15, pero si comparamos el número de adquisiciones de pintura española con el total de obras que Barton adquirió, casi 400, 392, el número de 12 parece un poco, no parece muy significativo. Ninguna de las pinturas mencionadas fue adquirida por la National Gallery en España, como decía antes, ni directamente ni a través de agentes. Ni siquiera hizo falta recurrir a casas de subastas, pues muchas de las obras fueron cedidas por los trustees, por los miembros del patronato o por personajes de sus círculos sociales o profesionales, muchos de ellos eran diplomáticos. Y por tanto el coleccionismo de pintura española en la National Gallery en estos años puede ser calificado como pasivo más que proactivo y como guiado por la casualidad y por la suerte, más que por la decisión o por el juicio. Ello no impidió, sin embargo, a Barton reunir eventualmente una representación de esta escuela de la que la galería puede sentirse justamente orgullosa. Ese es el aspecto de la Sala 30 en la actualidad, con el retrato de Pulido Pareja al fondo, la tela real y el Valdés Leal a la izquierda. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a pasar el turno de reflexiones y preguntas. Yo solamente ha sido interesantísimo, me ha encantado y me ha enriquecido. Solamente es una pequeña observación que hace referencia al que has denominado Cristo atado a la columna, que no es exactamente eso, sino que es Cristo y el alma cristiana. Esto es, sobre una base medieval de Santa Brígida. El título. Sí, efectivamente, pero ese título es erróneo. Sí, sí. Y yo decir que siempre que he estado en la National Gallery siempre me ha apenado que la pintura española no estuviera mejor representada. Es decir, son magníficas las piezas, pero que no hubiera una representación más amplia. Deja, que son demasiadas. No, cuidado. Perdón, oye, yo creo que es una embajada magnífica. Sí, yo también. Claro, o sea, este proteccionismo de todo, que no salga nada, eso tampoco. No, pero ¿y cuánto hay de flamenco, cuánto hay de italiano, claro, de francés? Hay que encontrar el justo punto. Que vayan a la National Gallery, al Louvre, al Metropolitan. Oye, pues si van a estar expuestos y ahí a hacer lucir. Me ha recordado a una cosa que es una línea de trabajo que yo creo que se debe hacer, que es la línea de Haskell,
con ese recoger casi hasta los billetes de las entradas de la época, ¿no? Y me parece muy interesante. Y luego, con respecto a lo que decías de que no compraban en España, es que casi ningún, por lo menos en la época, casi ningún coleccionista español vendía en España, casi todos se lo daban a alguien o vendían directamente, por ejemplo, pues el Marqués en París o pues por cuestión también hay algún testimonio incluso de nobles que dicen que les da vergüenza, ¿no? Que vender su patrimonio entonces sacan fuera. Por eso es muy típico que lo vendan fuera, ¿no? En París. Sí, estaba eso, No, y en este- hay leyes restrictivas, no se puede exportar, y los mandatos dicen, pues la escribimiento y dice, la única condición para la venta de mi colección es que no me dé encargar yo de sacarla de España. Sí, pero A lo Pero mejor la es ley por eso restrictiva también. empieza en el 9, me parece. Es en el No, 9 pero en las hay anteriores y hay Cuando se correspondencia dice- de gente a la reina que le dice que si no pueden vender las colecciones que las compre ella. Pero, por ejemplo, algunas de las obras que hemos visto sí que las compran Savile Landley y todos estos diplomáticos ingleses que estudian ahí en Londres, sí que las compran en la década de los 50. En España. Las compran en España. mientras Pero que- luego en la época de los finales del siglo tal y tenemos más estado que se den en la extranjera. Yo creo que la primera ley importante, que además Barajo se da cuenta de ello, con respecto a una salida de una obra que no me acuerdo cuál es ahora mismo, pero la puedo mirar, es en el 1909, que se vota una ley en la que se dice que el patrimonio mueble podrá salir, pero siempre bajo la tutela del Ministerio, y que el que lo saca, que es por eso, por lo que no quieren, tiene que pagar un 15% del valor del objeto. Y es por lo que yo pienso que ahí empiezan ya a decir, no, porque claro, o sea, si tengo que perder dinero, pero creo que se me mueve. No, o sea, Aunque- yo hablo de José Federico, ¿no? Esta cosa de José que no la Federico- quieren sacar y hay leyes... Sí, Federico dice que de hecho saca las estampas bajo... Claro, y esto por una colección enorme. No me han detectado el rollo de estampas en la aduana, pero yo creo que es por, no sé si son por leyes restrictivas o por... Mira, yo tengo aquí O a lo mejor, no lo voy a es que contar tampoco, a lo mejor es que estaban más tiempo, llevaban más tiempo, No, o sea, ya estaban fuera desde hacía bastante tiempo, es decir, la circulación había sido anterior. Yo trabajando lo de Madrazo es alucinante ver cómo todos los españoles les parecía fenomenal que la pintura española fuera de España en cuestión relacionado con todo lo que se hizo en Francia, no me acuerdo, no tengo nada más. Las obras del Louvre se multiplican por 4, por ejemplo, que las obras del Louvre se multiplicaran por 4, si se multiplicaran por 4 los museos nacionales apenas quedarían afectados por dicha carencia. Esto es una cosa que dicen muchísimo. El Museo Español de París, el Liceo Artístico y Literario Español, son todo continuamente. La nueva galería, con las referidas a la galería, lejos de poseer un creciente número de cuadros capitales como han supuesto escritores franceses, sin voto en la materia, por ser desde todo punto desconocida nuestra escuela, y como han repetido muchos en España para enfrentar una necia ociosidad contra nuestros vecinos, suponiendo que nos habían privado de los más preciosos tesoros artísticos, solo se compone por lo general de cuadros medianos. Esto es continuo, el propio Federico, ese Manuel el Pintoresco, el Liceo Artístico y Literario, todos recogidos como muchísimas de gente que dice que bueno, es una tontería esto que están haciendo, esto deben ser cuadros españoles que son de segunda fila y que son una porquería. Lo que es revelador también es esa apreciación de que, o esa identificación de la pintura con la leyenda negra española y que eso les echa para atrás, ¿no? Y la descripción que hace de Adrián Pulido, pues a mí me parece un retrato magnífico. Entonces, querer verlo desde ese prisma tan negro, también eso, y entonces explica pues el que la colección no sea más amplia, claro. Claro, porque hacían unas asociaciones que ahora no las vemos, pero por ejemplo en la Trinidad de Murillo, no he hablado de ella porque es una obra que entró antes en la colección, pero hay mucha correspondencia sobre los problemas teológicos y cómo cuando la expusieron muchísimos sacerdotes ingleses escribieron quejándose, diciendo que aquello era perjudicial para la moral y para la educación del público porque presentaban unas ideas teológicas que no se ajustaban a las de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, no lo veían realmente como una pintura, también había muchísimas asociaciones allí que hoy en día se han perdido, de las que no somos tan conscientes, y yo creo que eso también impidió que se encontraran, o que entraran más obras en la colección. Virginia ha sugerido un tema que yo me gustaría hacer cuando fuera mayor, es hacer un inventario de los no Velázquez, es decir, los cuadros que en su momento se atribuyeron a Velázquez, que fueron los 19, que han caído, que han sido otra cosa.
pues ver un poco, poniéndolos todos juntos, digamos, la imagen del pintor, cómo se ha construido y cómo, bueno, fue un elemento muy potente de estímulo para la pintura española. Que no tiró mucho, pero luego ya inmediatamente en el 19 por Velázquez y ver que colgaron ahí, porque claro, has comentado que algunos de estos cuadros tuvieron en su momento un prestigio muy grande, ¿no? Con una atribución muy sólida, muy fundamentada, entonces, bueno, las miserias también de la disciplina, ¿no? Así como, vamos, cambiante de opinión. No, bueno, y otras opiniones que habrá que cambiar de alguna forma, porque hablábamos de pues eso, la sala de la pintura española, con los Riveras, etcétera, y el cuadro aquel del nacimiento de la nación de los pastores napolitano. Pero claro, napolitano. Pero Rivera es español. Pinta todo siempre en Nápoles, claro. Es decir, que es Fortuny. Y Nápoles es un virreinato. O sea, sí. que hasta aquel momento Nápoles, pues. Es que esto de las fronteras, siempre miramos las actuales. Y durante la historia han cambiado muchísimo las fronteras. No, y las actuales, y aparte, otro de los ejemplos que siempre cito es Fernando el Católico, que basa toda su política de alianzas internacionales en los matrimonios de sus hijos. Y en un momento determinado dice, tengo un problema, no tengo retratista, que venga el mejor. Y viene Michel Sitov, que viene de Flandes, pero que ha nacido en los países bálticos. Y es el que, ese tiene demasiado trabajo y que venga otro, y es Juan de Flandes. Y esos son los que definen, digamos, el retrato en la corte española del siglo XX. Bueno, es que entonces, actualmente lo que ocurre es que la historia del arte se creó de alguna forma en la época colonial, que era muy nacionalista. Claro. Tendremos que reescribir la historia del arte en clave europea, si acaso. Y en clave dinástica, porque es que no es ni europea, es que depende de si los Borbones llegaban hasta aquí, si los Habsburgo llegaban hasta allí. Y Sigena no lo puedes estudiar sin los miniaturistas de Westminster ni los mosaicos de Palermo. Y esto es fines del 12. Bueno, es decir, que puede haber, pero entonces hay influencias. No, movimientos simplemente. No, movimientos sí, pero yo quiero decir que muchas veces digo, esto es español, y en cambio Portugal no está. Portugal no estaba. Esto es napolitano. El napolitano en la época era posesión, incluso jurídicamente a lo mejor era una posesión tan genuina como otra de la península. Y nos hemos acostumbrado a eso, a coger el mapa ese que nos han enseñado en la escuela, que hasta aquí es amarillo, hasta aquí es verde, a partir de ahí es azul. Esto no es verdad. Yo creo que parece que a lo mejor es un error, pero me parece que el gusto inglés, que se decanta evidentemente por Murillo, el tema velazqueño no lo ve con tan buenos ojos, o sea, lo ve más en relación con esa leyenda negra que tú decías. Sin embargo, los franceses sí que valoran muchísimo eso, porque todos los franceses que llegan a España les gusta precisamente la pintura barroca española por esa fuerza que tiene de recoger los personajes de la calle, los Rivera, por incluso esa idea de todos los franceses que empiezan a copiar esas llagas de Rivera y esas... yo creo que es más francés que inglés. Pero eso es en el 19, esto es en el 19. ¿Verdad que tiene más potencia? Y en el 19 está toda la cosa de sustrato romántico, del exotismo y de no sé qué, y de la leyenda negra puede convertirse incluso en algo sustancioso. Pero a ver, si tú te miras los ídolos de la pintura europea hasta el 19, pues son todos los que van desde Rafael hasta Mengs, pasando, bueno, y italiano o franceses romanizados, Poussin y los Borrells. La compra que hace son 8 italianos y luego uno de cada escuela, un español eso que has comentado que hace una compra. Italianos según cuáles, porque Caravaggio tampoco está en este canon. Claro. O sea, son italianos que vienen de Carracci, vienen de Lorena. Y esto es el canon académico. Y en todas las academias
de Europa, pues estaba esto, o querían tener esto. Y en cambio, pues Velázquez no está en este cambio. En 1304 hay un documento de un obispo de Londres que prohíbe que un Cristo gótico doloroso que tenía la cruz de Mísilo muy propia del área de Renania y Westfalia, que eso sí que son absolutamente expresionistas, muchísimo más que los españoles, aunque hayan dicho eso, prohibió el que ese Cristo entrase en Inglaterra. Entonces se quitó la cruz de Mísilo porque era demasiado expresionista. 1304, o sea que ese obispo inglés ya tenía mucha flema. Sin embargo, al francés sí que le gusta esa pintura casi, porque luego lo vemos con todos los pintores franceses que vienen a pintar por los ríos, etc. No hay ningún inglés. Influencia velazqueña, pero es la influencia del ambiente, ¿no? De la atmósfera, de tal, de los colores, pero no del tema. Y sin embargo, los franceses también no les importaba tanto estas asociaciones con el catolicismo. También con toda la contrarreforma, claro. Es muy interesante. Bueno, si no hay ninguna intervención más, dejamos la sesión aquí y la vamos a reanudar a las 4:30. Entonces tenemos la comida abajo, igual que ayer, en la cafetería de la facultad, y a las 4:30 nos encontramos aquí. Y muchas gracias a Mercedes.